Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Morales Cervantes y hoy hablaremos acerca de la obtención de biogás mediante microorganismos para la clase de microbiología de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. La generación de residuos orgánicos presenta un gran impacto para el medio ambiente. Es por ello que se le debe dar un tratamiento adecuado para así evitar la contaminación del aire y suelo. El día de hoy te vamos a demostrar cómo darle el mejor tratamiento. Lo anterior se agrava cuando a estos residuos orgánicos no se les da ningún tratamiento y además cuando la disposición final de los mismos se hace de una forma incontrolada. Pero te estarás preguntando, ¿qué es el biogás? El biogás es un combustible que se genera a partir de la fermentación o biodegradación de la materia orgánica. Se obtiene colocando los desechos orgánicos en un biodigestor que encapsula los gases, metano en su mayoría, para que posteriormente pueda ser utilizado incluso en la industria. La generación de este biogás se realiza cuando la materia orgánica se descompone en ausencia de oxígeno. Los microorganismos de tipo anaerobios ayudarán a la generación de este biogás mediante las bacterias metanogénicas, de las cuales hablaremos más adelante. Para la generación del biogás se tomarán muestras de residuos orgánicos previos al ser recolectados y llegados a una planta de tratamiento. Después de ser tratados los residuos orgánicos, se procederá principalmente a la generación del biogás, el cual se obtendrá a partir de la digestión de la materia orgánica que está tratando. El biogás es una mezcla de dióxido de carbono y metano. Procedente de estos, se tratará para hacer uso en los hogares de la ciudad. Todo esto se hará mediante biodigestores que nos permitirán generar el gas. Los biodigestores son contenedores cerrados, herméticos e impermeables que se tendrán en el área de la planta de recolección y tratamiento de los residuos. El uso de los biodigestores es de bajo costo e impacto ambiental. Al mismo tiempo, los biodigestores nos permiten obtener fertilizantes orgánicos que podrán ser reincorporados a la tierra. Para un análisis químico de nuestro biogás, podríamos utilizar la instrumentación analítica para la detección del porcentaje de los componentes del biogás mediante un cromatógrafo de gases. Es importante conocer los principales componentes del biogás, los cuales son el metano, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora hablaremos de las bacterias metanogénicas, las cuales son microorganismos procariontes que viven en medios estrictamente anaerobios, obtienen su energía de la producción del gas natural y además son de gran importancia ecológica. Es muy importante que conozcamos las fases de digestión que se llevan a cabo para la elaboración o obtención del metano. Estas fases son la hidrólisis, la fermentación anaerobia, la fermentación alcohólica, la fermentación acetona-butano y la metanogénesis, de las cuales hablaremos más adelante. En primer lugar se encuentra la hidrólisis, la cual es la descomposición biológica de polímeros orgánicos en moléculas más pequeñas como los monómeros y dímeros que son capaces de atravesar la membrana celular. Este proceso se lleva a cabo por medio de enzimas denominadas hidrolasas, que son capaces de solubilizar la materia orgánica y romper enlaces específicos con ayuda de agua para poder ser utilizadas. Seguida de la fermentación anaerobia, la cual incluye un complejo número de microorganismos con diferentes características y capacidades. Durante el proceso de producción del metabolito, los productos finales son sustancias orgánicas, por ejemplo, el ácido láctico, el ácido propiónico, ácido acético, butanol, etanol y acetona. En esta etapa, principalmente, los productos de la hidrólisis son convertidos en ácidos orgánicos y en la fermentación, como paso siguiente a la hidrólisis, el material orgánico soluble es transformado en acetato, ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, hidrógeno y dióxido de carbono. Las bacterias anaerobias fermentativas utilizan rutas metabólicas de polisacáridos, aminoácidos y glicerol para la producción de glucosa, la cual puede ser utilizada en las rutas de fermentación alcohólica, láctica y acética. Como resultado de esta fermentación se obtienen alcoholes y ácidos grasos.
seguida de la fermentación alcohólica, la cual es un proceso biológico que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno originado por la actividad de algunos microorganismos. Esta produce etanol a partir de glucosa. Aunque otras bacterias también producen alcohol, este es elaborado por otras vías, originando por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono. Por regla general, son los azúcares de tipo hexosa, por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, para poder obtener así productos finales, un alcohol en forma de etanol. Ahora continuaremos explicando sobre la fermentación acetona-butanol, la cual es una variación de la fermentación ácido mixta. En la figura se presenta que también se forman butanol, etanol, acetona e isopropanol. Esta es una característica de algunas especies del género Clostridium. La ruta metabólica para la producción de acetona-butanol-etanol está dada en dos diferentes fases, pero también tiene ciertas características de la fermentación que son nombradas comúnmente como fases acidogénesis y solventogénesis. La primera fase está comprendida por la formación de ácido acético, butírico y ATP durante el crecimiento exponencial de las células. A esta fase le sigue otra donde el crecimiento va a ser estacionario. En esta parte del proceso en que la solventogénesis toma lugar, los ácidos son asimilados y la acetona butanoetanol aparece como metabolitos secundarios. Y por último, hablaremos acerca de la metanogénesis, la cual es la etapa final de la digestión anaerobia. La formación de metano se da a partir de dos rutas principales. La primera es la acetoclásica, en la cual los microorganismos crecen principalmente en su sustrato, el cual es el acetato, y la segunda es la hidrogenotrófica, en donde los microorganismos crecen en sustratos como hidrógeno, dióxido de carbono. Su metabolismo se caracteriza por integrar las vías biosintéticas o bioenergéticas para la producción de ATP. Además, en ausencia de hidrógeno, oxidan compuestos para la obtención de electrones. Por otro lado, las bacterias metanogénicas pueden ser consideradas como las más importantes dentro del consorcio de microorganismos anaerobios, ya que tienen la capacidad de producir gas metano a través de la conversión de sustratos monocarbonados o con átomos de carbono unidos por un enlace covalente, como es el acetato, el hidrógeno, el dióxido de carbono, formando metanol y algunas metalaminas. Y bien, en la figura se observa la oxidación del dióxido de carbono en color azul, mientras que la formación de esqueletos carbonatados tiene lugar asimilando el formaldehído, que se puede ser por la vía de la serina de la parte izquierda o bien el ciclo de la rubilosa monofosfato, que la puedes observar en la parte derecha. En esta vía se observan reacciones catalizadas por aldosas y transentolosas. Los organismos metanogénicos se clasifican dentro del dominio Archaea y morfológicamente pueden ser bacilos cortos y largos, cocos con diferentes asociaciones celulares, células en forma de placas y metanógenos filamentosos. Existen tanto como los gram positivos como los gram negativos, dependiendo del sustrato sobre el que crecen. Se pueden dividir en tres clases principales, los cuales usan un tipo de sustrato de dióxido de carbono, los que utilizan un sustrato de tipo metilo o un sustrato de tipo acetato, a partir de los cuales obtienen energía por medio del proceso denominado metanogénesis, que ya fue explicado. La reacción de producción de metano es fuertemente exoenergética y la emplean como fuente de energía estas bacterias. El análisis del ARN ribosomal 16S ha permitido identificar aproximadamente unas 90 especies de metanógenas distribuidas en 5 clases distintas. Estas bacterias abundan en un ambiente donde se encuentran aceptores de electrones como nitratos, oxígeno, hierro 3+ y sulfatos. Se muestran varios microorganismos anaerobios estrictos y algunos facultativos que participan en cada uno de los procesos de las diferentes fases de la digestión anaerobia. En la imagen podemos observar un resumen general
de lo que ya hemos explicado anteriormente, donde a partir de nuestra materia orgánica llegaremos a la obtención del metano. El biogás que nosotros hemos producido en base a las diferentes fases de digestión de las bacterias anaeróbicas lo vamos a poder utilizar en nuestro hogar, incluso en la industria, a partir de nuestra materia orgánica que nosotros generemos. Y es así que damos por terminada nuestra presentación. Ahora ya sabemos que las bacterias metanogénicas nos ayudarán a la producción del biogás. Agradezco tu atención.